Génesis. En el principio. A la mujer le dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor, y desearás a tu marido, y él te dominará. Génesis 3:16, Nueva Versión Internacional. La desnudez que Adán y Eva compartían y que era sin sentido de culpa, ahora se convierte en una fuente de vergüenza. La dulce inocencia fue perdida para siempre. Recordemos que no había uno solo en el jardín, eran dos, y ellos estaban avergonzados el uno del otro y desnudos. No podían mirarse cara a cara como lo habían hecho antes. Ahora temían presentarse ante Dios. Cuando Él vino a tener comunión con ellos, ellos se escondieron atemorizados. Sean muy bienvenidos a este espacio de reflexión, queridos hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Amigos y oyentes, gracias por prestar sus oídos a escuchar la palabra de Dios. Gracias por estos espacios, por estos momentos en los cuales podemos conocer la voluntad de nuestro Padre amado y también escucharnos en momentos de comunión y adoración para con Él. En esta tercera semana, mis amados hermanos, el subtema es el primer hombre, parte 1. El principio de la humanidad y de la simiente piadosa. Lo que le sucedió al hombre. Y hoy veremos el primer juicio sobre el pecado. En su segunda parte, el juicio sobre la mujer. Antes de dar inicio, quiero que me acompañen a elevar una plegaria. Padre bueno y misericordioso, Dios grandioso, poderoso, en esta mañana, Señor, te agradecemos infinitamente por permitirnos deleitarnos en tu palabra un momento más. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido el abrir los ojos en esta mañana, Señor, y contemplar todas las maravillas y las misericordias que tú derramas cada día para tus hijos. Señor, en estos momentos queremos suplicar tu dirección. Queremos suplicar, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, tú hables, Señor, uses los labios de esta sierva, Señor, para poder expresar correctamente, para poder, Señor, hablar palabra tuya, Señor, y no palabra mía. Padre mío, gracias. Uno atento a los oídos de los que escucharán, Señor, y que el corazón sea redargüido, Señor. Tal vez escuchemos cosas que no nos gusten, Padre, pero, Señor, es tu palabra, es lo que tú mandaste y es lo que tú has dejado para nuestra enseñanza, Jesús. Permite, Señor, que tengamos oídos abiertos, una mente despejada y un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Gracias, bendito Creador. Gracias, Jesús, por tu compañía. Gracias, Jesús, por esta enseñanza que cada día, Señor, es para perfeccionar a tu pueblo cada instante, cada día que tú nos permites la vida. Bendecimos tu nombre y damos gracias. Y en tu nombre, Jesús, suplicamos todos estos favores. Amén y amén. Dios, mis amados hermanos, había dicho que ellos morirían el día que comieran ese fruto prohibido. Sobre esta promesa de juicio y sentencia, el proceso de muerte física comenzó el día fatal que ellos desobedecieron. No murieron físicamente en ese instante, pero recordemos que la separación de Dios es más que una muerte física, es una muerte espiritual. Es sorprendente que la muerte espiritual de Adán y Eva ocurrió inmediatamente con la separación de Dios. Tenemos que tener claro algo.
Esta separación no fue impuesta por Dios, fue iniciada y decidida por el hombre mismo. La muerte espiritual que Adán y Eva experimentaron en ese entonces por su desobediencia es la misma que sufrimos cada vez que pecamos y desobedecemos a Dios. Esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Alejados de Dios es lo que el hombre mismo escoge cuando la desobediencia entra en su corazón. Esta es su elección y su preferencia, porque esto es lo que Él quiere y lo que Él elige. Y sí que sufrirá las consecuencias que merecen ante tal acto de rebeldía. Segunda Tesalonicenses 1:9 nos dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta separación de Adán y Eva trajo eso para la humanidad, el ser excluidos de la presencia de Dios. Mientras la pregunta de la serpiente, expresada y diseñada a Eva, fue para conseguir el engaño, la pregunta de Dios busca conseguir restauración y la reconciliación. Algo importante de destacar es que ninguna pregunta es hecha a la serpiente. No hay intención de restauración para ella, porque Satanás ha tenido su condena y está sellada y definida desde el principio. Ahora, mis hermanos, notemos el orden de la secuencia de la transgresión. Ese orden se da así: serpiente, Eva, Adán. Esta cadena es opuesta a Dios, porque la cadena de orden divino es Adán, Eva, serpiente. Entonces, en base a eso, Dios inicia la sentencia del juicio en ese orden de desobediencia: serpiente, Eva, Adán. Como ya vimos, esta alteración trajo como consecuencia el pecado, la muerte y la separación de Dios. Ya en las reflexiones anteriores hemos visto a detalle, nos lo han explicado nuestros hermanos, y en la reflexión pasada se habló sobre el juicio y la sentencia a la serpiente, que fue la parte 1. Y muy explícitamente, hoy solo haremos un breve repaso para poder entender y ubicar las sentencias dadas por el Creador ante la desobediencia. Primero, Dios busca a Adán con la pregunta: ¿dónde estás tú? Adán admite su vergüenza y temor, probablemente esperando que Dios no lo presione sobre el tema. Sin embargo, Dios probó más profundamente, buscando que admitiera su falta. Y preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Aquí, Adán, en lugar de reconocer la culpa, inicia transfiriendo al menos una parte de la responsabilidad por ello al mismo Creador, declarando: la mujer que me diste, esa que tú me diste, la que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Con esta respuesta, según Adán, queriendo mitigar su culpa antes de aceptarla, hace partícipe a ambos, a Dios y a Eva, y cree que deben compartir la responsabilidad por tal acto de desobediencia. Y la responsabilidad propia, la de él, es mencionada al final y con el menor detalle posible.
y yo comí. Así, hasta hoy, mis hermanos, cuando cometemos algún pecado, siempre tratamos de encontrar circunstancias o excusas que sirvan para mitigar las faltas. Y queremos a veces culpar a Dios también, diciéndole, si tú no hubieras puesto esto cerca de mí, yo no lo hubiera tomado. Si tú no me hubieras dado esto, yo no hubiera hecho aquello. Pero si tú me dieras aquello, yo hago lo otro. Tú conoces mis necesidades y tú dices que tengo que hacer esto, pero sin embargo yo tengo que reaccionar así. Entonces, pensamos que esto nos exime de la culpa. Algo que delante de Dios nunca será posible. Las ordenanzas y mandamientos existen y son preventivos para no tener que llegar a asumir el juicio de Dios como lo hicieron ellos. Y dice la palabra en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así entonces después vemos que Eva es interrogada también. ¿Qué es lo que has hecho? Su respuesta fue un poco diferente. Ella acepta el engaño, pero también transfiere parte de la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Esto fue cierto. Por supuesto que la serpiente había engañado a Eva y ella comió, como nos lo dice también Timoteo 2:14. Además dice, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Ahora bien, antes de cualquier castigo que pueda ser impuesto al culpable, debe ser comprobado y la falta confirmada. De otra manera, el castigo no tendría su efecto correctivo sobre el culpable. Las sanciones son ahora dadas por Dios y dadas en el orden de los eventos de la caída. Y la primera en recibir sentencia en el orden alterado es la serpiente. A la primera a quien se dirige es a la serpiente, y su castigo es establecido a la criatura. La criatura que fungió como instrumento de Satán es maldecida y sometida a una existencia de humillación. El versículo 15 se dirige a la serpiente. Detrás de la serpiente, Satanás, el dragón mortal, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que no solo engañó a Eva, sino que ahora engaña al mundo entero, más bien siempre lo ha engañado. Apocalipsis 12:9. También Dios le dice que habrá una muy personal enemistad entre Eva y la serpiente. Y esa enemistad es fácil de comprender, porque esta oposición se hará cada vez más grande entre la simiente y la simiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y aquí Dios está refiriéndose a la batalla que a lo largo de los siglos hay entre el pueblo de Dios y los seguidores del mal, como también Jesús lo expresó en Juan 8:44 cuando le dijo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Finalmente, hermanos, hay una personal confrontación entre la simiente y la simiente de Eva, porque le dice que ella le heriría en la cabeza y ella en el calcañar. En esta confrontación, la serpiente será mortalmente herida, mientras que Jesús soportará el dolor, él como la simiente de la mujer.
Este es el primer juicio sobre el pecado realizado y efectuado en la tierra, el juicio sobre el tentador, la serpiente antigua llamada el diablo. Y el juicio, como ya lo hemos comentado, seguirá el orden de la caída: serpiente, mujer, hombre, llevando a cabo la justicia perfecta de Dios. Y llegamos al castigo de la mujer, que ese es el título de nuestro tema que hoy nos ocupa: el juicio a la mujer. Esto se adecua también a que Satán atacó a la humanidad a través de la mujer, que Dios traería salvación de los hombres y la destrucción de Satán a través de ella. Esto ha sido realmente revelado a Satán en el versículo 15. Y entonces cada niño nacido a la mujer le trae y crea problemas a Satán. Esto no solo será un doloroso proceso, pues la sentencia de la mujer viene hasta el centro de su existencia misma, porque a través de la concepción de los hijos y de un parto doloroso, ella conocerá el propósito de Dios. Ese propósito de Dios que estaba siendo realizado. Ahora, quiero que observemos la palabra dolor. Dolor significa trabajo, pesar, sufrimiento. En esta parte analizaremos 3 tipos de dolor. 1. El dolor provocado por la propia naturaleza de la mujer, tierna, sensible. Las mujeres por lo general sentimos con mayor profundidad, comprendemos las necesidades, los sentimientos, percibimos el dolor de los otros, y esas percepciones nos generan inestabilidad emocional, preocupaciones, alteraciones de salud, tanto física como mental. Probablemente algunos pesares y algunas alteraciones en el estado anímico. Y esto es parte de esa sentencia de Dios hacia la mujer. El segundo dolor de la mujer es el inicialmente sentenciado por Dios, el dolor del parto. Lo tiene que vivir y soportar. Y es tan doloroso que con frecuencia se usa en la Escritura para asemejar al más profundo dolor. El dolor de la maternidad no entró al mundo hasta después de la desobediencia de la mujer. En esta, ella decidió vivir alejada de Dios y por ende la sentenció a soportar lo que había sembrado. Pues ahora pariría hijos en un mundo imperfecto y corruptible, un mundo de pesar y dolor. Y aún así, mis hermanos, notemos la misericordia de Dios, porque cada vez que una mujer pare un hijo, su dolor debe instarla a invocar a Dios con firmeza, con confianza, con dependencia por ella y por su hijo. Su dolor en esos momentos de incertidumbre debe hacerla volver a Dios. Y el tercer dolor que nos habla también, ese dolor es que las mujeres experimentamos con la crianza de los hijos. Dice: con dolor darás a luz a tus hijos, en el verso 16. La frase dar a luz es más que un embarazo y un nacimiento, pues implica criar y educar a los hijos, y por su propia naturaleza, como ya vimos, la madre es más sensible a todo lo que acontece a sus hijos. La mujer sufrimos grandemente por nuestros hijos cuando estos se descarrían.
pues el mismo pecado de desobediencia que Eva introdujo al mundo, literalmente nos desgarra el corazón cuando sus hijos se rebelan en ingratitud y son desobedientes. Una vez más, aquí también vemos la misericordia de Dios. Esa misericordia se hace presente, mis hermanos, pues sus preocupaciones se mitigan cuando ella educa y guía y enseña a sus hijos a ser obedientes a Dios. En 1 de Timoteo 2:15 nos dice: pero la mujer se salvará siendo madre, y si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Si permanecemos en esa forma, vamos a poder educar a nuestros hijos de una forma correcta, hermanos. Vamos a poder infundirles ese respeto, esos valores, esa fe y esa confianza. Y entonces ellos nos darán menos dolores de cabeza cuando ellos abracen la fe. Porque si bien es cierto que cada quien ha de decidir su rumbo y tomar sus propias decisiones y cometer sus propios errores, cuando nosotros los criamos en amor y en enseñanza, en la doctrina de la fe, tenemos que confiar que cuando ellos crezcan, así como lo dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si nosotras como madres hacemos eso, estaremos confiadas que aunque cuando ellos crezcan, decidirán servir a Dios y ser parte de la simiente de la mujer, que es para bendición, y no se irán a ser parte de la simiente de la serpiente. Adán y Eva, mis hermanos, son los padres de toda la raza humana, y la sentencia fue transferida a toda la humanidad, porque portamos la naturaleza humana y carnal, la naturaleza adquirida por esa desobediencia, y por consiguiente llevamos a cuestas el juicio y sentencia. Sin embargo, en esta lucha constante de la simiente de la mujer con Satanás, hay una esperanza. El Mesías vendría a través de una de ellas. Pero hermanos, ya es otro tema que lo veremos más adelante. En adición a sus dolores de parto, el deseo de la mujer y la relación de ella con su esposo fue prescrita. Adán debería dirigir ahora a la mujer y Eva debería seguirlo. Y dice nuestro texto base también: y desearás a tu marido. Parte media del verso 16. Esta es una de las últimas partes de la sentencia a la mujer. Algo que es característico aquí es que las mujeres son más propensas a querer casarse, a tener un esposo, un matrimonio, un hogar, y muchas veces el no conseguirlo causa un estrés y una ansiedad. Aunque ahora en nuestro tiempo se vive de una manera muy distinta. Este deseo y anhelo se minimiza y se quiere controlar. Ya no quieren casarse, ya solamente quieren vivir en unión libre disfrutando. Pero sin embargo la sentencia fue clara, porque fue la mujer quien tentó al hombre y lo hizo pecar. Por ende, ahora le toca a ella ser tentada por una atracción más fuerte por el hombre, porque fue la mujer quien actuó queriendo ser independiente, cuando debía ser la compañera perfecta en un mundo perfecto. Ahora sentiría una atracción constante de estar al lado de él, más de la que él sentiría por ella, porque fue ella quien buscó el placer y la realización apartada de él. Ahora era sentenciada a anhelar y a ansiar el placer y la satisfacción de estar a su lado. Y en este juicio también es notable la misericordia de Dios, mis hermanos,
ya que el deseo de la mujer por un esposo la motivará a ser tan atractiva y preparada para tener una familia, para criar a sus hijos, como nos dijo en Timoteo, en sensatez, en orden, en cordura, en obediencia, en sumisión, en fidelidad. Y ese anhelo y esa ansia le ayudará a atraer a su esposo hacia ella y mantendrá una familia unida en un lazo más íntimo. La última parte de la sentencia en el verso 16 nos dice: y él se enseñoreará de ti. Este juicio no significa que todos los hombres se enseñorearán de todas las mujeres. Más bien se refiere a que toda esposa esté sujeta a su propio marido. Esto es lo que dice Efesios 5:22 al 24. Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Cuando Dios dio esta sentencia a la mujer para que se sujetara al hombre, Dios no la estaba condenando a tener menos capacidad o valía, o a tener menos competencia y valor, tampoco a tener menos brillantez o ventaja. El juicio más bien se enfoca y va en función del matrimonio, de los roles en la familia, pues ahora se conocería el egoísmo, la diferencia, las dificultades, el rechazo, la rebelión, el engaño. La familia entonces necesitaba quien fuera cabeza y quien fuese responsable de ejercer las reglas y el orden. Y ese debe ser el hombre, no la mujer. La mujer debe ser gobernada por el marido, puesto que ella fue la que sedujo al hombre a pecar y a alejarse de Dios, quebrantando su autoridad, rebelándose contra Dios en desobediencia. Por tanto, ahora debe estar bajo la autoridad del hombre. También dice la palabra de Dios: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Primera de Timoteo 2:11-13. En la nueva versión internacional. Este texto no es para demostrar la pretendida superioridad o algún tipo de dictadura en ningún modo, en ninguno de los dos casos, ni de parte de la mujer ni de parte del hombre. En el matrimonio, hombres y mujeres tenemos que vivir en amor. Nuestro liderazgo debe ser nuestro sacrificio personal, buscando lo mejor para el esposo o la esposa. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida,
así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Entonces, mis hermanos, nuestro liderazgo en el matrimonio debe imitar al de nuestro Señor Jesús, como nos lo dice Filipenses 2, del 1 al 8. Por tanto, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2, del 1 al 8. Entonces, si nosotros aplicamos esos principios en nuestras relaciones matrimoniales, hermanas, el resultado va a ser muy distinto. Pero, lamentablemente, ese no fue el caso en la caída, porque Eva fue la que guió a Adán a desobedecer. Por ello, ahora la mujer debe ser gobernada por el hombre. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, dijo Dios. Sé que aquí entramos en conflicto algunas mujeres, porque no nos gusta ser gobernadas, porque no nos gusta que nos sometan, y tampoco nos gusta obedecer. No nos gusta que el esposo nos gobierne. Pero quiero, hermanas, que pongamos atención, que así como el tentador dirigió la atención de Eva sobre solamente un árbol y un fruto, despertando su curiosidad, su atención y su deseo, Satanás nunca le habló de pecado, nunca le habló de desobediencia y tampoco de un castigo. Pero la serpiente era astuta, dice, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La primera aproximación de Satán es para engañar, no para negar, sino para causar dudas. No le dijo directamente, no le habló de desobediencia, sino que viene a Eva como alguien en inocencia que pregunta deliberadamente y distorsiona el mandato de Dios, aparentemente con inocencia, casi diciéndole, bueno, si estoy equivocado, corrígeme, a ver, Dios le dijo, y comienza. Y Eva no debió haber comenzado nunca esa conversación. Esta fue una completa violación de la cadena de autoridad dada por Dios, que ya les he mencionado, y que se compone de Adán, Eva, serpiente o creación o criatura. Adán y Eva debían expresar el gobierno de Dios en todo sobre su vida y su creación. Eva sin duda hubiera rechazado tal conversación, pero si no fuera por la manera en que ésta fue iniciada por la serpiente. Si Satán le hubiera empezado a retar bajo el gobierno de Dios o de su fe, o de su confianza o de su creencia en Dios, seguramente Eva hubiera rechazado la plática. Tal vez su elección no hubiera sido tan difícil, pero Satanás le dijo el mandato de Dios de manera incorrecta e invertida.
Él hizo la pregunta como para hacer aparecer que estaba mal informado y necesitaba ser corregido, como ya les comenté. Y así, oh, maravilla de maravillas, Eva había comenzado a caminar el sendero de la desobediencia, mientras suponía que estaba defendiendo a Dios ante la serpiente. Ella pensó estar corrigiendo a la serpiente, pero no notó que la plática iba encaminada hacia otra función. Y eso nos sucede a nosotras, hermanas, como mujeres. Desviamos la atención del mandato divino y queremos ser tratadas bien y queremos, si tú me das, yo te doy, si tú me dices, yo te digo, si tú me haces, yo te hago, y no debe de ser así. Y quiero que notemos aquí, que hasta estos momentos de la conversación, Satanás nunca mencionó el árbol de vida ni el árbol del conocimiento del bien y del mal, no le dijo nada de eso. Y así también quiere que la mujer se enfoque ahora en una cultura de igualdad y cuestione la restricción puesta sobre las mujeres. Y entonces ahora nos desvía hacia la igualdad femenina, hacia la igualdad de género, hacia todas esas cuestiones que ahorita a las mujeres las tienen distraídas y mirando hacia el árbol y el fruto. Y les dice, quítate las cadenas, busca tu autorrealización, no te sometas, no seas obediente al marido. Es más, no te cases, vive en unión libre y si no te gusta, búscate otro. Dios te quiere apartar de lo mejor. Y así, mis hermanas, el diablo susurra y susurra, mentira tras mentira. Y todas esas mentiras son mentiras. Porque las leyes de Dios, amadas hermanas, tienen su razón, tienen un porqué y tienen un para qué. Las entendamos o no. Y ya vimos que Satán lleva a Eva en sus pensamientos hasta este punto. Su destructiva semilla ha sido plantada. Ella ya ha comenzado a caer. Ella ha entrado en un diálogo con Satán y ahora está abrigando pensamientos en contra de Dios. Ella está contemplando seriamente caer en desobediencia. También queremos que pongamos atención porque esto nos sucede constantemente a las mujeres. Y debemos de entender que el pecado no es instantáneo, no se da de un momento para otro. El pecado es secuencial, viene en secuencia, viene en cadena, se viene gestando más atrás, como lo dice Santiago 1:13 al 15. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Sino todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y Eva continuó caminando por ese camino de seducción. ¿Cuántas de nosotros vamos caminando por ese camino de seducción, mis hermanas? ¿Cuántas de nosotros desviamos esa atención? Varias cosas deben ser dichas concernientes a esta sentencia de juicio. Primero, que es para todas las mujeres, no solo para Eva. Así como todas las mujeres deben compartir el dolor del parto, ellas deben estar sujetas a la autoridad de sus maridos. Esto de ninguna manera implica algún maltrato,
ojo, tampoco a ser tratadas como inferiores por parte del hombre, ni justifica la restricción de los derechos. El pecado es serio. A causa de sus raíces, comer del árbol prohibido no fue la esencia del pecado, simplemente fue su expresión. No es la fuente del pecado, pero su símbolo fue tomar parte de ese fruto. Así, el pecado de Adán y Eva fue rebelión, incredulidad e ingratitud. Este acto fue una deliberada elección a desobedecer una clara instrucción de parte de Dios. La prohibición dada fue para nuestro bien. El pecado es serio a causa de sus frutos, de lo que produce. Adán y Eva no experimentaron una forma superior de existencia como la serpiente les prometió, sino solo vergüenza y culpa. Peor todavía, esto atrajo la caída de la raza entera. Los comienzos de los efectos de la caída son vistos en el resto de la Biblia. Nosotros vemos los resultados de ese pecado hoy en nuestras vidas y en la sociedad. El resultado del pecado es juicio. El juicio es ambos, presente y futuro. Déjame decirte, mi amigo y hermano, que Satanás siempre enfatiza los placeres presentes del pecado, mientras trata de alejar de nuestras mentes las consecuencias, que al final se tendrán que vivir, se tendrán que pagar, y no podremos omitirlas. Que nuestro Dios nos ayude, mis hermanos. Vivamos alertas y abramos nuestra mente y enlacemos nuestro corazón al de Cristo para poder ser obedientes y fieles a Él en todo tiempo. Oremos. Gracias, Padre del cielo. Gracias infinitamente por esta hermosa palabra. Gracias porque tu amor y tu misericordia nos guarda y nos guía, Señor. Ahora danos sabiduría y entendimiento para poder, Señor, actuar y comprender, para poder entender, para poder detenernos en el momento, Señor, de la tentación y no llegar hasta el pecado consumado, en donde solo nos esperará juicio y muerte. Jesús, por favor, ayúdanos a caminar en fidelidad para contigo. Bendecimos tu nombre, Señor, y en tu nombre, Jesús, suplicamos todas estas cosas. Amén. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios habite en sus corazones, mis amados hermanos de este hermoso grupo. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un saludo fraterno. Paz a vosotros.